Bueno, buenas noches. Aquí estamos procediendo con nuestro séptimo video. Hemos estado pensando hablar un poco para continuar en el mismo, no orden, sino con la misma inquietud que traíamos sobre las incongruencias bíblicas, ¿no? Una muy fuerte es el pecado original. Todos los niños que han nacido, entonces tienen un pecado original. Y lo peor no es eso. Lo peor es que todas las religiones, alrededor de la religión cristiana, sus derivados, creen en el pecado original. Aunque sabemos que Adán y Eva es un símil, un ejemplo de la creación de la humanidad, ya sea por creación o por evolución. Si es el Big Bang, bueno, por evolución. Y si es porque, como dice Génesis 1, Dios oralmente dijo, hágase tal cosa y se hizo, igual. Entonces, ¿qué es el pecado? Resulta que nos tienen esclavizados por miedo con la cuestión del pecado. Entonces, si eres homosexual, está botado del cielo. Dios no te dice, no, Dios sí te quiere. Dios nos quiere a todos. Pero es un error, pues, algunas religiones ya están cambiando casi todas, pero hay unas que son terribles con la parte de la homosexualidad, ¿no? Cuando la parte homosexual, la parte del ser humano homosexual es un ser humano normal y corriente. Lo único que así como expresa amor, expresa odio, se molesta, actúa como un ser humano, vamos a decir normal entre comillas, porque no somos perfectos, pues. Entonces, por amar, y Jesús es muy claro, pero muy claro, cuando nos dice que tenemos que amar al prójimo. Y cuando elimina todas esas cosas que dicen que no vino a eliminar, y sí las vino a eliminar, que no tienen relación con el amor, sino con el odio. Hay un dicho que lo vamos a comentar más adelante, que ha sido abusivo desde la creación, desde que el mundo es mundo, y es que los pendejos. Antes era una grosería hasta que el ilustre Usar Pietri la dijo en televisión, pues. Entonces ya dejó de ser grosería la palabra. Por eso que son cuestiones condicionadas. ¿Cuál es la mala palabra? ¿Cuál es el pecado? En fin, resumiendo, es más Jesús, es la verdad, pues. Jesús no es mentiroso. Y Jesús, como una demostración de que lo que se cometió contra él, una falla, indudablemente, por un asesinato, pero no obstante eso, como está dentro del ser humano la imperfección, pues si fuéramos perfectos seríamos como Dios, ¿no? Entonces, él llega y dice, perdona a los que no saben lo que hacen, cosa que es verdad. Los grupos se dejan guiar por jerarcas, por líderes, y lo siguen ciegamente. Aún estudiados, personas preparadas. El caso de San Pablo, cuando no seguía a Cristo, que está dentro de los culpables del primer asesinato, o sea, de la primera víctima que muere por Jesús, que es Esteban.
quien incita a apedrear de acuerdo a la ley judía a Esteban, pues fue Saulo, que luego es San Pablo y luego es el creador de las religiones cristianas, ¿no? O la base, fundamentalmente. Bueno, San Pablo después él comenta que él no quiere hacer determinadas cosas, pero las hace. Y psicológicamente nos ponemos a pensar, y es verdad, nosotros hay cosas que hacemos y no queremos hacerlas, pero las hacemos. No solamente, como dice Jesús, que sin saber, aún sabiendo que estamos fallando, las hacemos. Es algo como inherente en el ser humano. Lo que pasó en estos días con ¿cómo se llama? El Dalai Lama, el señor que sacó la lengua para que un niñito se la chupara. Oh, horror terrible. No debe ser lo que hizo este señor. He llamado su santidad, como se llama también en la religión católica al Papa, santidad. Pero no, son hombres normales como tú, como yo, son seres humanos, con defectos, que han llegado a esas posiciones y bueno, se equivocan y se siguen equivocando. Eso no quiere decir que no esté mal hecho lo que está haciendo. Es otra cosa, ¿no? Porque realmente nosotros no fuimos criados ni buenos ni malos. Simplemente fuimos creados libres. Hágase la humanidad, como dice Génesis 1. Y Dios nos hizo libres. Después nos encasquillan la cuestión de prohibiciones. En Génesis 1 no se prohíbe absolutamente nada. Dios Padre nos dice que todo lo que Él creó es para que nosotros lo usemos a nuestra libertad. Libertad que luego vamos a ver por ahí algo que no existe el libre albedrío absoluto, ¿no? Hay determinadas cosas que tenemos que cumplir irremediablemente en nuestra vida. Luego vamos a ver un grafiquito por allí, vamos a hacer una explicación de la línea de la vida y cómo sinusualmente nosotros, cuando la línea es una línea recta según el plan de Dios, pero según nuestro proceder, nosotros lo modificamos, porque Dios nos hizo libres. Pero hay unas partes que Dios no nos lo permite, o desde que nacemos tenemos que cumplirlas. Una demostración de que no existe la libertad absoluta, pues el libre albedrío es que no podemos elegir entre cuando nacemos o cuando morimos. Más adelante hablamos sobre eso también, o el nacimiento de nuestros hijos. Ok, lo podemos planificar, no, en primeros años del matrimonio no lo vamos a tener, pero los anticonceptivos no son perfectos tampoco, puede fallar. ¿Y por qué falla? Por las circunstancias, porque tienen que fallar, porque hay unas fechas determinadas, unos momentos, unos eventos determinados, cuando tienen que nacer nuestros hijos, queramos o no queramos. No es nuestra decisión, es la voluntad del ser superior. ¿Por qué? No sabía explicarlo, pero es algo superior a nosotros que determinó pues de que ese hecho, ese evento se tenía que cumplir. Bueno, sí, vamos a tratar de no hacer esto tan largo y vamos a pensar. Yo hice un resumen para no demorarme tanto. Yo digo, pensemos. En Génesis 1, Dios Padre nos dice, en el sexto día, Él creó la humanidad y cuando crea la humanidad nos autoriza a usar todo lo que Él ha creado a nuestra voluntad y libertad, sin prohibir nada. En Génesis 1 no hay
ninguna prohibición, todo lo contrario, libertad plena para usar lo que nos está dando. Luego vamos a ver que esa libertad no es absoluta, sino que tiene unas limitaciones. Como el Señor Yahvé, que aparece en Génesis 2, tampoco tiene poderes absolutos, no es Dios. De ahí pues que Él pone las pruebas y maldice y asesina, comete el genocidio, uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, que es el diluvio universal, aprovechándose de sus poderes. Pero no son poderes absolutos, son poderes limitados. O sea, Él no sabe realmente los resultados de esas pruebas y por eso que pone las pruebas, porque no es Dios. Bueno, Dios no nos crió ni buenos ni malos, simplemente nos crió libres. Y nosotros no hemos aprendido a usar esa libertad. ¿Por qué digo esto? Dentro de la parte humana, dentro de la parte... Yo estoy en Venezuela ahorita, y en Venezuela hay un dicho, hay un proverbio chistoso, que es lo que le comenté anteriormente, que es lo de los pendejos. Más o menos dice así: cada día nace un pendejo, el que lo encuentre es de él. O sea, la viveza del ser humano, la viveza del venezolano, la viveza del latinoamericano, del latino, la viveza de los hombres que se aprovechan y explotamos a nuestro prójimo desde un principio y aceptado por toda la humanidad. Inclusive el mismo Jesús no critica esa parte, ¿no? Por ejemplo, Abraham tenía esclavos, Sara, la hermana y luego esposa de Abraham, tenía esclavas. Tanto es así que, como comentamos en otro video, se la dio su esclava a Agar, porque como ella era estéril, entonces decía que si la esclava tenía un hijo, era hijo de ella. Absurdo. Pero bueno, le dio la esclava y, como dije en otro video, Abraham, muy obediente, pues tuvo sexualmente relaciones con la esclava que le cedió Sara, y fue cuando nació Ismael, que dice que es el origen de los musulmanes. Entonces nos aprovechamos de nuestro prójimo, y ese sí es pecado. Eso sí es pecado, no es original. Cada quien carga con su pecado, pero con su pecado, no con el pecado de otro. Porque si nos estamos aprovechando de nuestro prójimo, pues en la forma que sea que nos estemos aprovechando, los estamos explotando. Y ese es el pecado. No el pecado original. El pecado original no existe. Vemos que, como dice Jesús, que el padre del engaño desde un principio, que es asesino. Cuando hay una publicación de nosotros allí donde yo le puse que era el padre de los fariseos, ella ve, pues Jesús llega y dice: mi padre no es el padre de ustedes. O sea, que Dios no es el padre de ustedes. El padre de ustedes es un genocida, es un asesino desde el principio. Y desde el principio, pues, no se conoce, según lo que dicen en la Torah, no se conoce que el fulano diablo, el fulano Satán hubiera asesinado a alguien. Pero sí se conoce que Yahvé hizo el genocidio, ¿verdad? Okay. Yo sigo diciendo que Yahvé engaña, miente y asesina, aprovechando de sus poderes. Poderes que no son absolutos, sino limitados, como ya les dije, ¿no? Y sabemos que es limitado, escribo yo aquí, porque Él pone pruebas al ser humano. Porque exige, o sea, obliga a que lo adoren, a que lo amen. Entonces, recordemos que en Génesis 1, Dios Padre, Elohim, nos dio la libertad, pues.
Libertad desde nuestro conocimiento. Obviamente no conocemos todo, o sea que también estamos limitados, igual que Yahvé. Esto quiere decir que nuestra libertad no es absoluta, porque tenemos límites. Como ya les comenté antes, con algunos ejemplos rápidos, no podemos decir cuándo nacemos, no podemos decir cuándo vamos a morir, el sexo de los hijos no lo podemos elegir, no podemos elegir la cantidad de hijos o cuándo van a ser nuestros hijos. O sea, no tenemos un albedrío absoluto, tenemos un albedrío limitado. Yo hice un gráfico, a ver si se los pudiera mostrar. Lo vamos a poner en el... A ver si puedo tratar de demostrárselo, pero creo que va a ser difícil ahorita, porque tendría que mover la cámara y esa parte. Vamos a ver si puedo. Entonces, yo digo que veamos el siguiente gráfico. A ver si puedo hacer aquí un cambio. Yo cambio aquí, a ver si no me lo cambia. Bueno, no vamos a mover demasiado la cámara. Es un gráfico demostrativo de nuestra limitación, que no tenemos libertad absoluta. Se lo voy a explicar. Yo lo estoy viendo. Es un gráfico de una teoría de nosotros, donde lo que dijimos antes, la vida, según el plan de Dios, vamos a decir, es una línea recta. Vamos a llamarlo eje de las X. ¿Se acuerdan? El eje de las X y el eje de las Y, que es vertical. Bueno, el eje de las X, y donde comienza el eje de las X, comienza cuando nosotros nacemos. La línea recta, una línea recta, esta línea recta, y comienza aquí. Ahí nacemos, no lo decidimos nosotros. Y la línea recta sigue según el plan de Dios, pero nosotros no seguimos la línea recta, porque tenemos libre albedrío y nosotros cogemos para arriba, cogemos para abajo, y cruzamos esa línea. Bueno, el nacimiento de nuestros hijos es cuando nosotros cruzamos esa línea. Es un ejemplo, ¿no? Está la línea recta, comienza aquí, salimos hacia arriba, van a ser un hijo, es obligado cruzar el eje de las X, y en ese momento que lo cruzamos aquí, podría ser el nacimiento de un hijo o algún otro evento. En este momento no se me ocurre, pero el nacimiento de los hijos es fundamental en el libre albedrío, y que no lo tenemos absoluto nosotros, ¿no? Yo digo, son eventos obligatorios, o sea, que no tenemos la libertad de decidir. Explicación: el libre albedrío no es 100% absoluto, digo yo. Hay momentos en que el transcurrir de la vida, que son eventos obligatorios. Hay una curva sinusoide, como estoy diciendo, que intersecta el eje X, que vendría siendo el plan de vida de nuestro Señor. Entonces, nosotros elegimos no seguir esa línea recta, y Dios pues sabe que no vamos a seguir esa línea recta cuando nos creó, pero sí están los eventos obligados. No quiere decir que por el hecho que nosotros no hagamos o no sigamos esa línea recta según el plan de Dios, estemos cometiendo pecado. No estamos cometiendo pecado, porque el pecado es todo lo relacionado del daño que nosotros le causemos al prójimo. Si tú amas al prójimo, si tú amas y amas, pues imposible que cometas pecado. También es imposible que la persona sea tan recta que esté amando a todo el mundo, como nos dice Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces ahí caemos en esa irrealidad y ahí caemos en el pecado. Entonces, conociendo las limitaciones que tiene Yahvé y que tenemos nosotros, podemos decir que somos manipuladores y a la vez somos manipulados. Entonces, ¿cuál es la verdad? Existe Dios, no existe el pecado. Hay por respecto a existe Dios, que obviamente existe Dios. Nada más ver la circulación de la sangre de nosotros contra la gravedad, la circulación de la savia, nos demuestra que hay alguien superior a nosotros.
hay un creador, hay un director que se mete en nuestras vidas, pero no tanto como nosotros a veces quisiéramos. Y le pedimos algo, pero no se lo pedimos, si no se lo decimos, como si nos hubiéramos dando una orden. Por ahí hay unas religiones que dicen, yo decreto tal cosa. ¿Decretas qué? Si no te has preparado para ejercer el poder que tienes, pero no te has preparado. Lo que estás es engañando a las otras personas. Bueno, yo digo aquí, es claro que existe Dios, ¿no? O por lo menos existe algo superior a nosotros, a nuestro conocimiento. Algo que desconocemos, pero existe, está allí. Recuerdo que creo que era protestante, un pastor protestante, haciendo uso de nuestra viveza, que no es pecado, en este caso, se la vamos a aplicar a Dios. Él decía al ateo, estaba comentando con un ateo, entonces le decía, bueno, no voy a entrar en polémicas con usted, sino simplemente le voy a hacer una exposición. La exposición fue la siguiente. Dice, vamos a suponer que Dios no existe. ¿Cómo está de acuerdo con usted, señor ateo? Dios no existe. Ok. No hay otra vida. Al morir se acabó todo. Como Dios no existe, en ese caso, en esa suposición que estamos haciendo ahorita, cuando se acaba todo, bueno, el que cree en Dios, los que creemos en Dios, no pasa nada, no pierden nada. Simplemente creímos que existía Dios y al final de nuestra vida, según esa suposición, no existe. El ateo, vamos a decir, gana, porque Dios no existe, él es sin Dios, él es ateo. Ahora vamos a hacer la otra suposición. Vamos a suponer que Dios sí existe. Y cuando se acaba todo, vamos a su justicia, vamos ante Dios y resulta que sí existe. Y el ateo dirá, sí existe. Tendrá sus consecuencias de no haber creído, pero yo no creo que sean tampoco graves, porque Dios es justo. Depende de lo que haya hecho ese señor en su vida. Y estamos los otros que creemos en Dios, entonces viene la muerte, viene el fin, y llegamos y bueno, vamos ante Dios. ¿Y qué perdió el ateo? Perdió la oportunidad de creer, probablemente de tener la vida eterna, dependiendo del juicio que se dé en ese momento, ¿no? Pues la vida eterna de todos modos existe. Es decir, nosotros pasamos a otros planos. Siempre seguimos teniendo vida. ¿Y qué pasa con el que cree en Dios? Y dice, gané, si creo en Dios, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos la eternidad si nos hemos comportado mejor que el ateo. O a lo mejor los dos tienen un comportamiento, una conducta, una actitud ante la vida, donde los dos merecen la recompensa que se supone que nos da a Dios. Y con respecto al pecado, también. No vamos a decir que no existe el pecado, es obvio que existe el pecado. El pecado es una imperfección, porque no somos perfectos. Entonces, yo definiría el pecado como lo que he venido diciendo, que nos estamos beneficiando usando al prójimo como esclavo, como pendejo, entre comillas. Entonces, esta definición coincide con la observación de Jesús cuando dijimos en otro video que Jesús nos dice, cuando él le ponen un peine para preguntar a ver si él violaba la ley, los mandamientos, y le preguntan que cuál es la norma, el mandamiento más importante, y él dice, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él mete la mente ahí, porque la mente es importante. Y a la vez continúa diciendo, hay otro similar a semejante a que al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo.
Amados los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, esto es obvio, porque si tú amas, que le dije antes, no hay posibilidad de pecar, pero como somos imperfectos, pues pecamos, fallamos. Entonces, pero cuando tú amas al prójimo, no puedes matarlo porque lo amas, no puedes robarlo porque lo amas, no puedes mentirle porque lo amas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la infidelidad, bueno, ya eso está cambiando, pero decir que no debes desear la mujer de tu prójimo. Entonces decía una comiquita por ahí, pero la mujer sí puede desear al hombre de la prójima. Bueno, esas son traducciones erróneas que vienen en el mismo rumbo de las incongruencias que venimos hablando, ¿no? El pecado está en tu conciencia. Uno se da cuenta cuando está fallando. Y si no te das cuenta, entonces, como dice Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, los mandamientos son tu conciencia. Los jerarcas religiosos o no religiosos se aprovechan y manipulan esos mandamientos y nos torturan sobre todo usando el miedo. Ellos dicen la palabra temor a Dios, pero es que temor, si tú vas a la definición que se consigue en internet, es lo mismo que el miedo. Entonces, con ese miedo, para conseguir su obediencia, como dije antes, para conseguir amor, lo cual es una violación porque es obligado, es por miedo. Así que es una ley afianzada en el temor, es una ley que desde mi punto de vista puede ser violentada, o sea, no cumplida. ¿Por qué? Porque bueno, es una ley que te están mandando por miedo. En lo que tú logres saltar la barrera del miedo, la incumples, pues. O la barrera de la curiosidad, prefiriendo más curiosidad que miedo, entonces la incumple. Vamos a ver la definición de temor. Aquí dice, temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa esperando que tus hijos andan disfrutando una noche de fiesta, o uno está en la casa y se le ha hecho tarde, entonces ese miedo, eso es miedo. Entonces sospechas de que algo puede haber sucedido. Generalmente no ha sucedido nada, generalmente pasa una que otra vez, pero en general, un alto porcentaje. Llegan los muchachos, llegan los hijos, los jóvenes a la casa tranquilos. Bueno, esto queríamos hablar sobre el pecado, que es lo que hemos discernido ahorita. Y para concluir, debemos hablar lo del género sexual, sobre la bisexualidad, sobre los gays, sobre las lesbianas, sobre los bisexuales. Desde el punto de vista sexual, la parte sexual no es pecado, y sobre todo si se ejecuta con amor. Ahora, si se ejecuta con temor, está amenazando, entonces claro, ya eso es pecado. Pero si tú lo ejecutas con una persona amándose o con su consentimiento, eso no es pecado. Jesús le preguntan sobre un evento. Los judíos pues tenían la costumbre de que
si una persona estaba casada, en este caso una mujer casada, con un señor, y este señor tiene unos hermanos, y este señor muere, entonces ella está obligada por ley, imagínense eso, obligada por ley a tener relaciones con el hermano para concebir un hijo que se consideraría hijo del que murió. Absurdo, ¿no? Pero bueno. Y le hace la pregunta a Jesús, porque resulta que esta, sin ser asesina, pero era una super viuda, porque se le muere el primer marido y entonces se pata con el hermano 2, se le muere el hermano 2 y se pata con el hermano 3, parece que eran 7 hermanos, y así sucesivamente. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, y en el cielo, en la vida eterna, ¿quién va a ser el esposo de esta señora? Los mormones opinan de que sería el primer esposo, el que va a estar con ella en la vida eterna. Pero es absurdo porque Jesús es muy claro. Jesús llega y dice, perdón, no, ninguno de los siete. Porque en la vida eterna, en el cielo, vamos a decir, van a ser como ángeles. No va a haber sexo, no va a haber matrimonio. Así de claro lo dice Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de que en esta vida, antes de pasar a la otra vida, un hombre se enamore de otro hombre, una mujer se enamore de otra mujer, conviva y se amen? Mientras sea sincero y sea por amor, no sea por interés ni por miedo, pues yo considero que está totalmente permitido. Y eso no es pecado. Ya se está dilucidando mucho al respecto en las diferentes religiones, inclusive en la religión anglicana. Existe en Londres un obispo que es gay, pues, y a ellos les permite casarse, y él, bueno, está casado con este gay, con una persona de su mismo sexo, perfectamente viable. Jesús no dice nada al respecto. Entonces esas son las consideraciones que nosotros hacemos en función de lo que dijo Jesús, de que no tendrán sexo, serán asexuados. Si vamos hacia atrás, hacia la Torah, ya para terminar, les voy a comentar lo siguiente. Si los ángeles no tienen sexo, ¿cuáles son esos ángeles caídos? Esa fábula, ese mito de los ángeles caídos que vinieron para la tierra o los mandaron para la tierra, y se unieron a las hijas de los hombres, y fue cuando salieron los gigantes. Es un mito, es una leyenda, es un cuento. Cuento bonito, pero es un cuento. Bueno, de cuento en cuento, terminamos por hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, en este momento es de noche aquí. Y Dios me lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Chao.